Radio Osana, AM 1640. Tu radio siempre está. Radio Osana, AM 1640. Mañanas de radio diferentes. Yo soy soldado de Cristo y en él puse... Hola, buenos días tengan todos mis hermanos, que Dios los bendiga muy ricamente en esta mañana, que los esté guardando de todo peligro, de todo mal, que el favor de Dios los acompañe durante todo el día, que la bendición de Dios esté con ustedes en cada corazón, en cada alma, que cada cual esté guiado por el Espíritu Santo para recibir en este día todas las gracias que Dios tiene preparadas para nosotros, porque Dios cada mañana renueva sus misericordias y bueno, nos da todas aquellas cosas que a veces hemos esperado durante tanto tiempo con tantas ansias, y bueno, hoy es el día en que vamos a recibir cada cual lo que hemos pedido de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no es una obligación a que Dios lo dé, sino que es la fe que nos inspira en saber que cada mañana que abrimos nuestros ojos, nos despertamos y clamamos al Señor. Sabemos que le hemos hecho peticiones que a veces se tardan, que no llegan, pero cada mañana despertamos con la esperanza en nuestro corazón de saber que hoy puede ser el día que Dios cumpla con lo que hemos pedido, siempre y cuando lo que hayamos pedido sea bueno para nosotros y que podamos recibirlo, que podamos manejarlo, que tengamos sabiduría y entendimiento para que todo aquello lo que Dios nos da cada día, cada mañana, que podamos administrarlo como Él quiere que lo hagamos, que seamos siervos fieles, que administremos bien su palabra, que administremos bien lo que Él nos da, que nos comportemos correctamente en nuestro trabajo, en nuestros lugares, que hagamos todo conforme a su voluntad para poder recibir así la bendición de Dios que tanto ansiamos, porque qué importante en estos días que todo está convulsionado, todo revolucionado, poder tener la plena confianza que Dios es el que está teniendo el control de todas las cosas. No perdamos esa visión, esa esperanza de que Él es el que nos guarda, que Él es el que está en estos momentos. Quizás, como comenté creo el viernes pasado, que no se ven muchas personas clamando a Dios y pidiendo perdón por los desastres que venimos haciendo, y sabemos que la justicia siempre comienza por casa, y siempre la justicia de Dios comienza por la iglesia del Señor, por cada uno de nosotros. Los que están en el mundo, por supuesto que recibirán cada uno su castigo, cada uno recibirán lo que merecen, pero para nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, que conocemos perfectamente el mensaje, quizás hemos dejado pasar por alto tantas cosas, y bueno, hoy estamos recibiendo del Señor ese llamado de atención. No nos olvidemos que cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, para llamarle la atención al pueblo de Egipto para que dejara libre a su pueblo, Dios le mandaba plagas, le mandaba cosas para que el rey de Egipto tuviera conciencia de que somos un pueblo santo, que somos un pueblo que tenemos que tener la libertad suficiente para predicar la palabra. Ya basta de prohibirnos que lleve un niño una Biblia al colegio, ya basta de prohibirnos que cualquiera predique por una calle, que entregue un tratadito, basta de cerrar los templos cuando se abren las canchas de fútbol, cuando se abren las manifestaciones y cuando tenemos que cerrar las puertas de nuestra iglesia. Le están negando la entrada a Dios. La palabra de Dios dice: yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre, entraré en él y cenaré con él y haré morada permanente en su corazón.
Por eso quizás en estos momentos solamente el pueblo de Dios sabe que Dios no va a dejar pasar por alto tamaña discrepancia que tiene con el mundo, y que no va a dejar que esa palabra vana que se viene repitiendo, que no es necesario adorar a Dios, hoy nos damos cuenta de que sí, que es necesario y es prioritario darle gracias a Dios, arrodillarnos y pedirle perdón, porque lo hemos estado dejando de lado durante muchos años, inclusive en la iglesia. Nos fijamos más qué tipo de música cantamos o tocamos, qué vestimenta usamos, nos preocupamos por cosas que son vanas, y sin embargo la palabra de Dios, hay muchas personas que no han recibido todavía el mensaje de la salvación. Qué importante es que hoy nos demos cuenta de que Dios está ya cansado de nuestra soberbia, está cansado de nuestras ineptitudes, de que nos pensamos que uno es mejor que el otro, que un pastor es mejor que el otro, que un evangelista es mejor que el otro, que la palabra del otro no sirve, que la mía es mejor, que aquel miente, que aquel dice, que el otro profetiza. Dios no quiere esas cosas. Solamente cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que cuando los apóstoles fueron enviados, la única orden que le dio es ir y predicar el Evangelio, dar las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Cristo ha llegado a este mundo para salvarnos, para pagar toda nuestra deuda y para poder que nosotros tengamos una relación nueva con nuestro Dios, aquella que hemos perdido cuando Adán pecó, aquella que hemos perdido cuando el mundo se convulsionó. Bueno, hoy es el día tan especial que podemos aprovechar para reunirnos nuevamente como iglesia, para reunirnos nuevamente como hermanos, para reflexionar y tomar distancia de aquellas cosas que tanto entorpecen el mundo. No se puede permitir, Dios no va a permitir que su palabra, porque dice que pasará la tierra, la luna, las estrellas, pasará el mundo, pero su palabra no pasará. Y últimamente se viene tomando mucha hincapié en que no se predique la palabra, en que se prohíba la Biblia, las enseñanzas en el colegio, cambiando lo que es por naturaleza del hombre como hombre, la mujer como mujer. En fin, se está desafiando a cara abierta contra Dios, y eso Dios sabemos que no lo va a permitir, porque Él es el hacedor de la vida, Él es el dueño de todo. Él tiene paciencia, cada día renueva sus misericordias. Muchos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero es por todas estas cosas que está sucediendo que Cristo está retrasando su venida, porque tiene misericordia, porque pese a que muchos lo ofenden y dicen cosas contra Él, Él no les tiene en cuenta, sino que nos está dando una nueva oportunidad. Qué hermoso es que esta mañana podamos dedicarla a levantar nuestros vasos al cielo, a doblar nuestras rodillas y pedirle perdón por todas las cosas que hemos hecho mal. Qué importante es que hoy tomemos ese día para reconciliarnos con Dios. Sabemos, cada uno sabe que no hace 100% lo que debe hacer, que a veces resbala, que a veces hace cosas que no corresponde, confiando en la gracia de Dios y confiando en su misericordia. Pero este tiempo tiene que ser, ese tiempo tenemos que administrar mejor. Dios nos está dando un llamado de atención con toda esta plaga, con todo esto, que vemos que la ciencia, los políticos, nadie puede dominarla, y que sabemos perfectamente que cuando Dios envió las plagas a Egipto, cuando se hizo su voluntad, esas plagas cesaron instantáneamente por el poder de su palabra. Por eso tengamos fe y pongámonos a cuenta con Dios para que esta situación que está acaeciendo en nuestro país y en el mundo entero pueda llegar a su fin, si el pueblo se arrepintiera y volviera al camino de Dios, Dios sanará la tierra. Pero mientras tanto no lo hará, porque es necesario que el pueblo aprenda que Dios es la majestad más grande del mundo, que vivimos porque Él vive y morimos cuando para Él morimos, porque la palabra dice, si vivimos para Él morimos. Pero Él no quiere que muramos, sino quiere que vivamos y que llevemos la palabra del Evangelio. Qué hermoso es cada mañana poder hacer un examen de conciencia y decir, Señor,
cuánto he errado, cuánta misericordia has tenido para conmigo. Yo te doy gracias, te pido perdón por mí, por mi familia, por mis hijos, aquellos que son siervos, pastores, evangelistas, pedir perdón por ellos mismos, por sus familiares, por su congregación, por sus amigos, por sus vecinos, para que Dios sepa que hay corazones que todavía están tratando de agradarle. Así que en esta mañana vamos a agradarle a Dios y vamos a alabarle, como hacemos todos los viernes cuando iniciamos nuestro programa. Vamos a cantarle una alabanza al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Así que le voy a pedir a nuestro operador, al hermano Ernesto Ruiz Díaz, que nos regale algún consejo y también una hermosa alabanza para agradar a Dios. Así que los dejo con la alabanza. Por un príncipe tirano, en una sociedad cegada que se está perdiendo. Cuánta gente sin control que ya no mira al cielo. Muchos me quieren ver ir detrás de la corriente de este mundo cruel que te lleva hasta la misma muerte. Tanta gente confundida por placer, entre comillas, mas yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera
Qué hermoso, qué lindo, ¿no? Escuchar una alabanza a Dios, porque debemos alabarle a Dios y bendecirle, porque Dios es bueno. Siempre es bueno Dios. Dios siempre tiene misericordia. Qué hermoso es poder alabarle a Dios, cantarle a Él y dedicarle el tiempo que Él se merece. Esta semana estuve, no sé, Dios había puesto en mi mente, en mi corazón, el libro de Joel y bueno, me puse a leerlo y le digo que verdaderamente empecé a sentir temor, pero temor reverente, no miedo a Dios, sino un temor porque mientras leía un pasaje de Joel que se encuentra en el capítulo 2, sentía que Dios estaba llamándonos a una reflexión y que bueno, que lindo sería que podamos nosotros reconocer también que hemos pecado y que las cosas no están bien y que debemos rehacerlas para que Él nos vuelva a bendecir. Así que vamos a leer unos versículos en el libro de Joel, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 17 y luego del 12 hasta el 24 o 25, porque esta parte me encantó. Si bien me infundió temor por lo malo que estamos haciendo, también me trajo paz y me trajo alegría, sabiendo que tenemos un Dios misericordioso y que perdonador y que nos va a ayudar en esta situación. Dice así la palabra del Señor en el libro de Joel, en el capítulo 2, a partir del versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompetas en Sión, proclamad ayuno, convocad a asamblea, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, los ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues el oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque, ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos desiertos reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará su fruto, y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como en el principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comerán hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Qué palabra tan profunda, y meditando en la palabra profunda, qué misericordioso que es Dios, porque pese a que Él tiene ira contra aquellos que lo han ofendido, siempre tiene una parte buena para que no tengamos ese miedo
porque Dios es misericordioso, pero para que podamos tener esa misericordia con nosotros, debemos también hacer de nosotros un mea culpa y reconocer que hemos fallado. No solamente la gente del mundo, bueno, no le conoce, está dominado por el príncipe de este mundo, pero nosotros que le conocemos, sabemos que hemos dejado su palabra de lado. Hoy se ha cambiado muchas situaciones en las iglesias, todo el mundo tiene una manera distinta de dar el mensaje, porque lo ve de otra forma, se han hecho Biblias nuevas, referencias nuevas, todo se ha hecho nuevo, pero la palabra de Dios dice que cada palabra, ni una tilde pasará de lo que está escrito en la palabra de Dios. Todo es nuevo, todo se renueva, pero la palabra de Dios es siempre la misma. La doctrina que hemos recibido con los años, cuando nos convertimos, sigue siendo la misma, nada ha cambiado. El pecado es el mismo. Hoy no podemos pasar de largo tantas situaciones que vemos. Yo veo que muchas personas han tenido problemas, han perdido el trabajo, inclusive. ¿Cuántos maestros cristianos se han negado a dar la nueva enseñanza sobre la ideología de género y han perdido sus empleos por respetar la palabra de Dios? Pero sin embargo el pueblo de Dios los ha pasado por alto, ni siquiera los ha mencionado ni los ha apoyado en oración, aquellos que han tomado la verdadera determinación de no servir a este mundo, sino que servir a Dios. Recordemos cuando Daniel lo obligaban a hacer cosas que no debía, él se plantó firme y oraba a su tiempo y hacía sus cosas sin importarle qué es lo que iba a suceder, porque tenía su confianza radicada en Dios. Hoy están llegando esos tiempos, estamos siendo probados, yo creo, porque Dios tiene misericordia de aquel que quiera tener misericordia. Estos tiempos nos hemos dado. He dedicado más tiempo a predicar la prosperidad, el baile, la danza, hacer tantas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Si bien hay palabras en la Biblia que mencionan esas situaciones, pero no son exactamente en la iglesia donde se le rinde culto a Él, sino donde nos congregamos nosotros para poder rendirle culto, darle gracias, orar, pedir por nuestras necesidades. No es un club donde hay que ir a divertirse y a ver un espectáculo. Uno debe sentirse en la iglesia como era antiguamente en la sinagoga, sentarse en su banco, escuchar la palabra de Dios y lo que es más importante de todo esto, escuchar al siervo que Dios ha puesto enfrente. Muchas personas lo tienen en menos y he escuchado conversaciones y bueno, y el pastor ya está viejo, ya tiene años, no se actualizó. ¿De qué se tiene que actualizar si la Biblia es la misma que hace 400 años? ¿De qué nos tenemos que actualizar si la palabra es la misma? Aquellos pastores que tienen en su iglesia a veces son vituperados por la misma sociedad, por la misma iglesia, por los mismos hermanos, porque dicen, y no, se quedó en el tiempo, ya pasó, ahora hay otra manera de predicar, ahora hay que tratar de que las personas lleguen a la iglesia, pero Dios lo puso a él, no te puso a vos, ni me puso a mí, ni a aquellos que lo critican. Yo pienso que si alguien no está de acuerdo en la manera que el pastor lleva a su iglesia, lo bueno sería que se retirase o que hiciera su propia iglesia, entonces determinara de qué manera iba a predicar la palabra y qué va a hacer con la palabra. El otro día conversando sobre este tema de la ideología de género, de las libertades, y bueno, hubo quienes se impusieron adelante de los directores y de los secretarios de Cultura, imponiéndose, diciendo de no enseñar esa ideología, y qué triste, ¿no? Es que el testimonio de la iglesia ha cambiado, porque uno de los directivos a esta persona que era creyente le dijo: ¿cómo me vienen a hablar de
de la ideología de género de los hombres y las mujeres, cuando ustedes, las mismas mujeres creyentes y cristianas en la iglesia, comenzaron a vestirse como los hombres. Ustedes fueron las que empezaron con la igualdad entre el hombre y la mujer. Yo sé que la vestidura no hace santo ni fiel, pero debemos distinguirnos del mundo, debemos estar separados de las cosas del mundo. El varón es varón y la mujer es mujer, y cada cual debe respetar su vestidura con la cual uno llegó al camino de Dios y recibió el mensaje de que el hombre debe vestirse como hombre y la mujer como mujer. Entonces ya no podemos salir a decir una cosa y después en la iglesia hacemos otra. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, solo digo de que cuando uno va a discutir un problema, tiene que tener un testimonio perfecto para poder hacer valer su identidad, porque no basta con decir soy cristiano. Hay que vivir el cristianismo. No basta con decir soy evangélico, hay que vivir el evangelio. El evangelio no es una religión, es una manera de vivir distinta. Tiene que haber una diferencia entre el mundo y tiene que haber una diferencia entre el mundo y el hombre que es creyente. Aquel que sirve a Dios debe servirlo con honestidad, con integridad. No puede fallar. Y si en algún momento falla, la palabra dice que abogado tenemos para que nos represente delante de Dios y podamos ser perdonados, pero tenemos que tomar esa actitud de el camino que estamos recorriendo, volvernos si nos hemos equivocado y volvamos a empezar por el camino nuevo y santo. ¿Cuántas personas hoy en día han equivocado el camino y son testarudos porque se quedan en esa equivocación y les da vergüenza volverse, les da vergüenza decir, perdón, me equivoqué? Pero ¿sabe por qué todo es esto? Porque aquellos que han errado y han puesto otra doctrina en la iglesia, han priorizado los bailes, las cosas raras para atraer más gente, porque lo único que les interesa es la recaudación de la iglesia. Y la iglesia tiene que tener su recaudación para su manutención, para que el templo no le falte nada, pero no para enriquecer al siervo, sino para que esa casa de Dios sea espléndida y que pueda tener todo lo necesario para recibir a tantas y cuantas personas quieran entrar en ella, con tener un lugar, un buen asiento, un buen baño, una buena entrada, en fin, tiene que ser la casa de Dios hermosa, pero solamente hasta ahí. Luego, si la prosperidad es muy grande, la Biblia misma lo dice, eso es para la manutención de las viudas, de aquellos que no tienen, porque muchas veces sentimos que se predica del diezmo, de la ofrenda, pero cuando un hermano se queda sin trabajo y no tiene nada con qué sostenerse, pensemos un poquito, ¿quién le da el diezmo? ¿Quién le da una ayuda económica? Absolutamente nadie, depende de Dios. Y después vemos con satisfacción, pasando algún tiempo, después que ese hermano ha pasado por situaciones muy pero muy duras, lo vemos de vuelta a renacer, pero con el corazón y la frente bien alta de saber que Dios fue lo que lo levantó, que Dios fue lo que lo prosperó. Pero en cambio vemos grandes congregaciones muy lujosas y pastores ostentando lujo, pero eso no se lo dio Dios, lo fueron sacando de las cosas que los hermanos llevan a la iglesia. Cuando uno necesita algo y le clama a Dios, quédese tranquilo que Dios le va a proveer lo necesario, lo que necesite para poder estar. Si Dios le pide algo, que lo siga, Dios le pide que vaya a misionar, no pida nada, simplemente ponga su voluntad y el corazón en Él, que Él va a hacer. ¿Qué tema ¿no? Porque Dios nos habla en esta oportunidad de que debemos rasgar, como dice acá en el versículo 13, nuestro corazón, no nuestro vestido. Debemos ponernos humildes y humillados ante la presencia de Dios, porque Él es misericordioso y clemente y tardo para la ira
y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Yo me imagino que en este día, en estas horas, Dios se debe estar doliendo por este castigo que está cayendo sobre la tierra, esta justicia de Dios que ya no podía ser soportada más, porque vemos cómo le faltaban el respeto a Dios, le falta el respeto a los creyentes, a los cristianos, cómo tratan que las mujeres hagan cosas que no deben hacerlas y las obligan a hacerlas. Pero bueno, Dios llegó el momento que puso fin a todo esto, y hoy debemos reconocer, el pueblo de Dios debe reconocer que estamos pasando por esa situación porque no hemos estado atentos a la palabra de Dios y no le hemos recibido las cosas que Él nos viene advirtiendo desde hace mucho tiempo, porque si leemos la Biblia desde un comienzo, Dios nos advierte que todo esto iba a pasar, que el hombre iba a perder el tino, que iba a errar el camino, que iba a preferir el camino ancho que el angosto. Bueno, el tiempo ha llegado a que podamos nosotros volver atrás y volver al camino angosto, porque tiene promesa, porque como hemos leído que Jehová acá en Joel habla de todas las cosas que serán traídas y las pestes y todo lo que dice, también dice que no temas, que te alegres y que te goces, porque Jehová todavía va a hacer cosas grandes, cosas grandísimas va a hacer Jehová en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro caminar, porque es muy importante que uno pueda recibir de Dios lo que Él tiene preparado para nosotros. Yo creo que en esta vida tenemos que estar preparados. Yo conversaba ayer a la noche, tratando el tema de Joel, con un misionero que está en este momento varado acá en la Argentina sin poder viajar porque las autoridades le ponen trabas y trabas y trabas, que no puede salir a su campo a sembrar, a atender sus cosas allá en China, que hace 11 años que está allá en China, o 12, no recuerdo bien, y comentábamos el tema, y él me comentaba que el mayor problema de la humanidad que enfrenta hoy no es el virus del COVID, sino es un virus peor que ataca el corazón humano, que se ha viralizado y que afecta al mundo entero. Qué triste es esto, ¿no? Porque esta enfermedad que ha venido no es tanto el virus, porque si bien el virus ataca, lo peor de todo es que está el corazón del hombre enfermo. En este tiempo es un buen tiempo para una vez más, para humillarnos, para buscar a Cristo profundamente, sabiendo, como dice el Salmo 19:12, que no conocemos mucho de nuestros propios errores, y pidiéndole que nos perdone aún aquellos pecados que nos son ocultos. Sí, yo creo que en este tiempo es un buen tiempo para revisar nuestras propias vidas, nuestra relación con Dios, nuestra relación con su palabra, nuestra vida, nuestra casa, nuestra relación matrimonial, nuestra relación con los hijos, que a veces yo veo, ¿no?, que los hijos no son educados, son sometidos. Yo los veo como soldaditos, marchan al lado de los padres, pero no porque quieran y tienen el deseo de obedecerlo, porque están temerosos de ser castigados. Y eso no es tener reverencia ni tener una buena relación con los hijos. Cuando uno somete a un hijo, no lo está educando, lo está presionando. Por eso debemos darle la libertad de pensamiento, la libertad de que se equivoquen, la libertad de que puedan ver otras opciones y que puedan discernir por ellos mismos. Pero ellos van a discernir por ellos mismos de acuerdo a nuestro testimonio, a cómo nosotros obramos. Si nosotros nos ven con dureza y que tratamos de someter a los demás, ellos van a hacer de esa misma forma. Entonces, después cuando crezcan, se van a dar cuenta que hay otra manera y bueno, y quizás hasta se rebelen contra Dios. Por eso es importante que tengamos una buena relación con nuestros hijos, y más que nada con el cuerpo de Cristo, ¿no?
que el medio que nos rodea para revisar nuestras pasiones y anhelos y nuestras motivaciones. ¿Y qué debemos hacer? Arrepentirnos de todo aquello que estamos haciendo mal. Yo creo que si hacemos esto, entonces el Señor escuchará nuestra oración. Porque muchas veces oramos y le pedimos a Dios que cese esta plaga, que pase, que sane la tierra. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cesamos de pecar? ¿Cesamos de todas esas cosas malas que hacemos, de portarnos mal, a veces de tener contestaciones que no corresponden, de someter a nuestros hijos, de someter a nuestras esposas, inclusive cuando uno tiene un cargo en una iglesia o tiene algo mayor, trata de imponerse, pero no con amor y misericordia, sino imponiendo su cargo. Por eso estamos haciendo algo que está mal. Entonces, arrepintámonos de todo aquello que estamos haciendo mal. Yo creo que si hacemos esto, entonces el Señor escuchará nuestra oración y sanará nuestra tierra, no solo del coronavirus, sino de todo aquello que hoy afecta. La situación presente es muy delicada porque vemos como cada día esto está trayendo más muerte. Pero por eso debemos estar a cuentas con el Señor y reconocer nuestra maldad y confesarla delante de Dios y pedirle perdón. Entonces sí, Él escuchará nuestra oración, sanará nuestra tierra, no solo del coronavirus, sino de todo aquello que hoy le afecta. Y esta situación por la cual estamos pasando, yo creo que es un llamado a volver a los caminos antiguos. Los invito en esta mañana que recapacitemos, que pensemos que Dios con este tipo de situación, con esta plaga que está azotando el mundo, nos está diciendo que nos arrepintamos, que pongamos nosotros, los hijos de Dios, nuestro corazón a prueba delante de Él, que Él nos vuelva a probar y que nos vuelva a transformar para que podamos adorarle y servirle con santidad, servirle a Dios con todo nuestro corazón, que no nos rasguemos las vestiduras predicando, ni gritando, ni condenando, sino que rasguemos nuestros corazones y nos sentamos al lado de Dios como hijos, no como entenados, ni como solamente creyentes. Somos hijos de Dios y como tal debemos comportarnos. Por eso sí, digo que esto es un llamado al volver a los caminos. Y bueno, que Dios los bendiga y vamos a escuchar un tema musical para, bueno, de alguna manera poder hacer un poco más liviano esta palabra que bastante nos combina a que cambiemos nuestra actitud. La culpa no es del mundo. Yo pienso que la iglesia se ha dejado estar y está dormida y es momento de despertarse para que nuestra oración nos rebote en el techo, sino que podamos arrepentirnos y podamos llegar con nuestra oración al templo de Dios, a su trono de gracia y decirle: Señor, perdónanos, cambiemos nuestra actitud y volvamos a tener una cuenta nueva. Así que, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, pero nosotros verdaderamente, viendo la obra del Calvario, nos hemos arrepentido. Pensémoslo. Mientras tanto, escuchemos una alabanza para que, bueno, de pronto calmar un poquito esta amargura que tenemos en el corazón y en el espíritu. Adelante, por favor, con una alabanza. El creyente verdadero en tabaco y vino no gasta el dinero, no anda tras los placeres mirando mujeres para el adulterio.
bien a la gente, con aquel que sufre no es indiferente, es un fiel creyente, lo dice la gente que hasta se parece al Señor Jesús. Trata muy bien a la gente, con aquel que sufre no es indiferente, es un fiel creyente, lo dice la gente que hasta se parece al Señor Jesús. La creyente verdadera guarda la doctrina por dentro y por fuera. No anda de casa en casa llevando y trayendo las cosas que pasan. Siempre está llena de gozo, es fiel a su esposo y siempre congrega. No se pinta ni se viste como las paganas para seducir. Trata muy bien a la gente, con aquel que sufre no es indiferente, es un fiel creyente, lo dice la gente que hasta se parece al Señor Jesús. Trata muy bien a la gente, con aquel que sufre no es indiferente, es un fiel creyente, lo dice la gente que hasta se parece al Señor Jesús. ¡Ay, cómo duele esto! Los creyentes verdaderos en las oraciones siempre son primeros. No andan por todos lados saltando y buscando la iglesia perfecta. No aman tanto al deporte ni palabras torpes se escucha en sus labios. No andan desordenados, son muy esforzados, saben perdonar. Tratan muy bien a la gente, con aquel que sufre no es indiferente, es un fiel creyente, lo dice la gente que hasta se parece al Señor Jesús. Tratan muy bien a la gente, con aquel que sufre no es indiferente, es un fiel creyente, lo dice la gente que hasta se parece al Señor Jesús. Radio Osana, AM 1640. Tu radio siempre está. Muy bien, qué lindo escuchar una alabanza luego de esta palabra que la verdad verdaderamente me ha tocado el corazón, porque Dios es bueno y misericordioso con nosotros y nosotros le pagamos tan mal. Dios nos deja mensajes para que podamos seguirle, ¿no? Y para que podamos ponerlo por obra. Mientras escuchaba la música estaba leyendo en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículos 24 y 25, que dice, Marcos 4, 24 y 25, dice, les dijo también, mirad lo que oiga. Dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Que cuando dice mirad lo que oís, es que nos está llamando la atención, que prestemos atención a lo que escuchamos, y que la medida con que medimos, así nos vamos a ser medidos. Cuando Jesucristo habló estas palabras, las declaraciones estas tenían la intención de llamar la atención a los discípulos por la palabra de Dios, para instruirlos a ellos. Ellos se hicieron capaces a través de esta palabra de poder instruir a los demás, como en el tema que con las velas que se encienden para
y no se ponen debajo del almud, sino que se ponen sobre el candelero para que alumbre a una habitación. Esta parábola también nos enseña, igual que la buena semilla, que la manera en que el reino de Dios avanza en el mundo. La palabra de Cristo tiene el lugar que debe tener en nuestra alma. Démosle el lugar que debe tener la palabra en nuestra alma de Jesucristo y que ésta se manifieste en nuestra conversación para que crezca, como dice la palabra, primero hierba, a continuación que viene a ser, la hierba es el oído, después el grano que llega en la espiga cuando es nacida, y así seguir adelante la obra de la gracia, el alma, en un primer momento. Pero no nos olvidemos que de esas pequeñeces que son oír, sembrar las semillas, encender una luz que alumbre a todo, son cosas que parecen pequeñeces, sin embargo tienen productos muy poderosos. Inclusive ahora, mientras está en su crecimiento esta semilla, sabemos que Dios hará que se perfeccione con su bondad y con su palabra. Qué hermoso es poder tener esta actitud, ¿no? De poder recibir la instrucción del Señor directamente por la palabra de Dios, para que seamos capaces de llevar esta palabra y de mostrar la luz a aquellos que están en tinieblas. Yo quiero en esta mañana hacer una oración para que Dios nos abra el entendimiento y nos haga recapacitar que no hemos seguido al pie de la letra sus instrucciones, sino que hemos errado y que queremos pedirle perdón en este día y en todo momento, en cada momento del día, poder doblar nuestras rodillas, pero más que nada doblar nuestro corazón ante la presencia de Dios y pedirle perdón. Tenemos que pedirle perdón a Dios para que Él pueda saber que le adoramos y que nos queremos volver de esta situación que tanto nos apredia. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Dios mío, por haber escuchado tu palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que me infunde un temor reverente ante tu presencia, Señor, porque me muestra, Señor, tu palabra. Le muestra a mi alma, a mi corazón y a mi espíritu, Señor, que hemos estado fallando, que yo he estado fallando ante tu presencia, que no me he comportado con la integridad que tú mereces, Señor, y te pido perdón por todas mis faltas, Señor, te pido perdón por todo aquello que vengo haciendo mal, Señor, dame sabiduría, entendimiento, para que yo pueda volver a tu camino, Señor, y retomar la buena senda, Dios Santo, y hacer tu voluntad, Dios mío. Te pido perdón por mí, por mis hermanos, por mi familia, por mis hijos, Señor, para que tú tengas misericordia, para que tú perdones mis pecados, Señor, para que tú rehagas mi vida, Señor, y me muestres esa senda que quizás he dejado por falta de entendimiento, que quizás he dejado porque no me he sometido plenamente a tu palabra. Por eso te pido perdón, Señor, que tú tengas misericordia de mí, Señor, que tú puedas, Señor, ayudarme a reconocer todos mis errores para que mis oraciones, Señor, lleguen a tus pies de gracia, Señor, y entonces sí, cuando estemos totalmente arrepentidos, tú puedas sanar la tierra y librarnos de todo esto. Señor, yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Yo quiero darle gracias a Dios en esta mañana y poder pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la posibilidad de estar siempre en su presencia y poder tener una oportunidad más de cambiar nuestra manera de ser, porque a veces erramos, no nos damos cuenta. Lo que está acá en la Biblia es la verdad, porque dice Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que hemos venido errando, hemos venido prestando más atención
al templo, hemos venido prestando más atención a nuestra manera de actuar adentro del templo, a buscar un lugar preponderante para hacer valer nuestra sabiduría o a lo mejor nuestro don que Dios nos dio gratuitamente. Pero ese don y esa sabiduría que Dios nos dio era para llevarla al mundo, para llevarla afuera del templo. Adentro del templo vamos a rendirle culto a Él y adorarle, pero no vamos a hacer ninguna obra. La obra la tenemos que hacer afuera del templo. Tenemos una visión errada. El templo es para ir a adorar a Dios, para rendirle culto, para darle la alabanza que Él se merece, pero el campo está fuera de la iglesia, las almas están afuera de la iglesia, donde debemos sembrar es afuera de la iglesia. Muchas veces yo escucho y veo a hermanos conversando unos entre sí que se predican a sí mismos, y que dan mensajes a otro hermano creyéndose superiores, dándole un mensaje que no tiene nada que ver. Dios nos puso en este mundo para que hagamos la obra. ¿Y cuál es la obra que Dios nos puso? Que llevemos el Evangelio. Yo veo cuán esforzados son los caminos de los misioneros que están hoy en día acá en Argentina varados, que no pueden salir. Si ustedes supieran la desesperación de esas almas por poder volver al campo, a poder sembrar la palabra, a llevar a cuántos lugares están esperando para salir ansiosos, no tienen nada, prácticamente van a una batalla campal, van sin ningún sostén, van solamente confiando en la misericordia de Dios y en la provisión de Dios. No importa las pestes, no importa los fríos, no importa los lugares donde tengan que ir. Ellos van porque Dios les ha pedido que vayan a llevar la palabra. Mientras nosotros estamos en nuestro templo calentito, con aire acondicionado, depende los meses y los climas, y estamos tranquilamente y ahí nos predicamos unos a otros, pero no llevamos la palabra afuera. Yo recuerdo que cuando recibí a Cristo, nosotros sábado y domingo, lunes, martes, miércoles, cada día teníamos un día en especial para llevar la palabra de Dios, para hacer aire libre, para repartir trataditos, para comentarle a la gente cuán grandes cosas había hecho Dios en nuestra vida. Pero sin embargo, eso todo ha pasado. Yo paso por las plazas, paso por lugares, paso por todos lados y se ve muy poca gente llevando la palabra, repartiendo trataditos. Muchas veces se hacen grandes campañas de 3, 4, 5 días, pero que esas campañas se van mandando invitaciones a otras iglesias y esas campañas están llenas de creyentes. Y lo importante es que la campaña se haga quizás un día, pero 4 o 5 días antes de la campaña tiene que salir el pueblo de Dios a la calle, casa por casa, en las plazas, en las estaciones, en los colectivos, en los trenes, repartiendo tratados con la palabra de Dios y preparando a esas almas, invitándolas para ese día, para poder reunirlas en algún lugar, para que escuchen la palabra de Dios con un siervo que verdaderamente dé la sana doctrina y allí todos juntos puedan aceptar a Jesucristo. A veces se hacen campañas, 4, 5 días de campaña, 10 días de campaña, todo un éxito. Y me cuento, porque yo he ido a visitar campañas y me encuentro con hermanos solamente. Muy raro que te encuentres con una persona que es del mundo, porque la campaña comienza el día que se planta un escenario y comienzan con la música y la palabra, pero la campaña tiene que comenzar por los barrios, por las casas, por los alrededores, por los trenes, por los colectivos, repartiendo trataditos, anunciando que tal día, tal hora va a estar
dándose la palabra de Dios. No es importante colgar un cartel que tal o cual predicador va a estar ese día. Solamente hay que indicar que ese día es el día que Dios ha preparado para recibir a las almas, que el que va a estar presente en esa campaña va a ser Jesucristo, haciendo maravillas y milagros. No hace maravillas ni milagros el pastor, ni el obrero, ni el ujier. No, los milagros los hace Jesucristo. Muchas veces hablamos de que tal o cual persona ha hecho qué oración poderosa que ha hecho este hermano, pero cuál equivocado estamos. No existe la oración poderosa, existe la oración. El poderoso es Jesucristo, el que va a hacer la obra es Jesucristo. La oración no es poderosa, la oración a veces es bien vista por Jesucristo, pero el poder lo tiene Él. No existe la oración poderosa, lo que existe es un Dios poderoso, grande y misericordioso que nos lleva y que nos hace recordar que de Él hemos venido, que Él nos ha hecho y que nos va a llevar hacia una vida eterna. Qué importante es organizar las campañas para que la gente conozca a Cristo. El creyente ya lo conoce, no hace falta que esté presente. Con que esté un grupo de hermanos repartiendo trataditos y acercando las almas para que acepten a Cristo es suficiente. Muchas veces vemos cuando 5 o 6 iglesias se reúnen a hacer un evento y son todos de la iglesia. Así que los invito a que mediten también en esto. Y antes de terminar con este programa, porque esto es un programa de radio, a veces me tomo el atrevimiento de dar mi impresión de las cosas o dar una reflexión sobre, pero ya le digo, es sobre mi manera de pensar y es lo que pienso de mí mismo, ¿no? Y a veces también involucro a aquel oyente que de pronto piensa de la misma manera, pero insisto, es un programa de radio, no es una iglesia, por eso me tomo el atrevimiento a veces de decir cosas que quizás el siervo o el pastor no puede decirla dentro de la iglesia. Pero también quiero hacer la invitación para esas personas que quizás por primera vez esté escuchando esta emisora Osana AM 1640, que puede comunicarse con la radio para pedir oración, en fin, para sentirse acompañado, para saber que Cristo ha preparado algo para usted. Así que le paso los teléfonos, pueden llamar por la línea fija y pedir oración, que es el 4467-2468. Repito, 4467-2468. Y aquellos que son más modernos, que manejan el WhatsApp y el celular, los invito a enviar sus mensajes, sus peticiones, alguna reflexión al 11 54 62 38 92. Repito, el WhatsApp es 11 5462 3892. Y la radio, esta radio de Dios, es Osana AM 1640. Así que vamos a orar por aquellas personas que hoy por primera vez han escuchado este programa o esta radio y desean recibir a Cristo en su corazón. Los invito a cerrar junto conmigo sus ojos y repetir esta pequeña oración. Señor y Padre Santo, yo te doy gracias por haber recibido tu palabra en este día. Yo sé que soy pecador, pero te pido perdón. Ten misericordia de mí. Yo te acepto como mi único y verdadero Salvador personal. Señor, salva mi casa y salva a toda mi familia. Y ahora yo te doy gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Amén y amén. Así que les invito que junto conmigo a levantar sus manos y decir: Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi Salvador. Qué bueno es que si con un corazón contrito y humillado y haya recibido y haya podido seguir con esta oración junto conmigo y haberla pronunciado. Como siempre les explico, esto no es una oración mágica,
Esto es una oración de pedido a Dios mismo que nos perdone nuestros pecados y nos reciba en su corazón, que queremos agradarle y que queremos cambiar nuestra vida para que podamos ser ejemplos también nosotros. Sabemos que tenemos un Dios misericordioso que hace milagros y maravillas, pero en el corazón de aquel que cree, porque es necesario creer que hay un Dios para poder recibir de Él. Porque si uno no cree que hay un Dios, ¿qué podemos recibir de Dios? Nada. Simplemente podemos ofrecerle a Él nada más que nuestro corazón, abrirle la puerta de par en par nuestro corazón para que Él entre y quédese tranquilo, que ni siquiera se va a dar cuenta. Él va a obrar en su corazón y todas las cosas van a empezar a cambiar. El Evangelio no ofrece algo que no puede cumplir. No dice que no va a tener nunca más problemas, que se va a pasar cosas. No, el Evangelio dice que si uno tiene fe, Dios va a obrar en su corazón. Solamente tiene que tener fe. Y va a sucederle lo mismo que le sucede a todas las personas. Va a pasar por los mismos problemas, por las mismas situaciones, por las mismas enfermedades, pero hay una diferencia muy grande, que muchas veces yo la pongo como ejemplo. Es como aquel que está enfermo, que tiene que operarse y no tiene dónde ir porque no tiene obra social, no tiene nada donde ir, y bueno, y de pronto alguien le ofrece la mejor de las clínicas, el mejor de los sanatorios para hacerlo, y bueno, así es la palabra de Dios. Uno puede pasar por diversas situaciones de enfermedad, de problemas, pero saber que tiene un Dios poderoso que lo va a ayudar, que lo va a guiar y que va a suplir cada una de sus necesidades a su debido tiempo y en su santa voluntad. Bueno, ya he dado mucha charla, así que me quiero despedir de todos ustedes y bueno, y aprovechar también la situación de este día próximo, que ya mañana es el Día del Trabajador, que se festeja por lo menos acá en nuestro país. Desearle una feliz jornada a todos aquellos que tienen trabajo y aquellos que no lo han conseguido, que tengan fe, que clamen a Dios, que Él les abrirá puerta, que les dará todo lo que necesiten. Pero no se olviden que cuando uno toma un trabajo, todo lo tiene que hacer como para Dios. No hay que fijarse si hace mucho, si hace poco. Hágalo para Dios y va a ver cómo va a recibir de Él tanto como lo que usted ponga en su corazón, y Él lo va a multiplicar 100%. Así que yo les doy gracias, los saludo, les deseo un feliz Día del Trabajador, un buen fin de semana para todos, y no se olviden. En aquellos lugares donde, como en mi iglesia, la iglesia de los Olivos de la Fundación Argentina para Cristo, tenemos un lugar amplio, una playa de estacionamiento donde nos reunimos, no se olviden de que no solamente el diezmo es una parte voluntaria de nuestro salario, sino también le debemos el diezmo de nuestra vida y de nuestro día al Señor. Y el domingo es el día del Señor y Él nos espera en su casa para que estemos con Él un rato, para que le rendamos culto, para que escuchamos lo que Él nos tiene que decir, para poderle alabar con canciones, con música y bueno, y poder estar en comunión con nuestros hermanos, que eso fortifica nuestro corazón y nuestra alma. Bueno, yo les digo que nos vemos el próximo viernes a partir de las 9 horas por esta radio hermosa, Osana AM 1640, que nos nuclea a todos. Y no apague el receptor ni cambie de estación, porque seguramente vendrá más palabras y bueno, y va a haber música y quizás va a haber alguien que llene su corazón con un mensaje mucho más importante que el mío. Pero no se aleje, Dios lo va a bendecir escuchando la radio. Yo le digo que tengan un buen fin de semana y los invito para el próximo viernes a partir de las 9 horas, cuando digamos, esto es el molde. Dios les bendiga muy pero muy ricamente. Con el escudo de fe y la palabra por lanza, como soldado combato contra la falsa doctrina.
camina con Cristo por general, que es el autor de la vida. Así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma.